Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Hola hermanos, el día de hoy, 10 de abril del 2021, es sábado de la octava de Pascua. Se termina la semana, pero no se termina la octava de la Pascua, porque la octava de la Pascua deberá terminar mañana, ¿no? Con la solemne celebración del Domingo de la Divina Misericordia. Así se llama, ¿no? El segundo domingo de Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia, según lo ha pedido San Juan Pablo II. Los que estamos haciendo la coronilla, pues vamos a terminarla mañana y de esa manera vamos a, no que terminamos de hacer la coronilla, ¿no? Pero terminamos la novena de la coronilla el día de hoy y mañana hacemos la fiesta con el rezo siempre de la coronilla. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, confiando en que cumpla alguna vez, aunque sea en la octava, que no me pase de 10 minutos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlo, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dos cosas aquí que me llaman la atención poderosamente, más allá de lo que podemos hablar del texto, no es la continuación exactamente de lo que hemos estado viviendo, la curación del paralítico anteayer ahí junto a la puerta hermosa y luego pues todo lo que se desencadena de esto, el discurso de Pedro, la reacción de las autoridades y todo esto. Muy bien. Los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. Me pregunto yo si la gente puede decir eso de nosotros. Ay, el padre Juan Ángel es del grupo que anda con el Señor Jesús. O dirán, ay, no, Eva, ese padre. Ay, no, ¿en serio sacerdote ese? Imagínense lo que puede ocurrir, ¿no? Realmente. O sea, realmente se nos nota como miembros del grupo que anda el Señor Jesús. ¿Y por qué se nos nota? Ah, porque el padrecito anda un cuellito aquí. Porque anda una crucita al cuello. O porque se nos nota. Porque si se nos nota que pertenecemos al grupo del Señor Jesús es porque hay algunas características de este grupo que son fundamentales. Somos testigos. Y eso es el segundo elemento que me llama la atención, ¿no? Después de que los del Sanedrín los amedrentaron, de que dejaran, les prohibieron tajantemente hablar en nombre de tal Jesús. Ellos dicen, juzguen ustedes, ¿qué es lo correcto? Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahí está la clave de todo. Es la experiencia personal. Es el encuentro con el resucitado el que cambia la vida, pues el que me vuelve a mí testigo, el que me vuelve a mí misionero. Pero si yo no he tenido esa experiencia, si yo no lo he escuchado, si yo no lo veo, porque no lo veo en la Eucaristía, porque no le veo en el rostro del hermano que está marginado, descartado, diría el Papa Francisco, entonces ¿de qué voy a hablar? Es lógico que me calle, pues vivo una práctica religiosa, llamémosle consuetudinaria, un poco habitual, un poco costumbrista, pero que no tiene arraigo, pues. O sea, ¿por qué? Porque yo no estoy hablando de lo que he visto y oído. O sea, la experiencia personal es la clave para ser luego testigo. O sea, usted no puede hablar de lo que... puede repetir como papagayo, diría el Papa Francisco, como lora, diríamos nosotros, pero eso no le hace a usted creyente. Y no se va a notar que es del grupo que pertenece o que anda con el Señor Jesús. Esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos ya al final de esta semana, ¿no? O sea, ¿realmente estamos viviendo como miembros de este grupo? Se nos nota, ¿ya? Se nos nota que seguimos con el Señor Jesús, que andamos con Él, o sea, que somos parte de su equipo, yo no sé cómo llamarle. Bueno, el Evangelio, fíjense, es interesante, leemos el Evangelio de Marcos.
que queda muy bien como una síntesis de todo lo que hemos vivido a lo largo de esta semana, lo que hemos escuchado. Marcos 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando le oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una síntesis preciosa, ¿no? Se le apareció a la Magdalena, se le apareció a otros 2 que iban camino. Bueno, eso es lo que hemos escuchado a lo largo de estos días, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y a ninguno de ellos les creyeron. Pues sí es cierto. Y Jesús les va a echar en cara que no le creyeron a los que Él había enviado. Nos puede pasar lo mismo a nosotros, ¿no? Creer solo en nosotros mismos, creer en nuestros propios criterios, en nuestras propias ideas. Y ahí está el error, ¿no? Hay que creer, o sea, después de 21 siglos lo lógico es que lo que crece es nuestra fe en lo que hemos recibido, porque la fe es una fe apostólica. La hemos recibido de los apóstoles, han sido ellos los que nos la han transmitido. Y ya ven que no eran tan buena ficha, diríamos en mi pueblo, ¿no? Sí, porque ahí no andaban bien estos tampoco. Tiene que venir el Señor Jesús, se les apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Es interesante esto, ¿no? O sea, esa recurrencia, yo por eso les digo que yo no logro entender a la gente que viene y no cree en la Eucaristía, que no cree en el misterio de la Eucaristía. Pues si lo repite tanto el Evangelio, oigan. Estar sentado a la mesa, están en el cenáculo, en el lugar donde Cristo celebró la última cena, es en el mismo lugar, ¿ya? Y ahí viene, pareciera, a mí me llama la atención, eso me quedé pensando en este momento, en eso, ¿no? O sea, el Señor viene a la mesa nuestra y nos puede reclamar, oíganme ustedes, y entonces, ¿para qué comulgan si no actúan como testigos? ¿Para qué escuchan la palabra de Dios si no creen? ¿Para qué? No, déjense de cuentos, ustedes andan buscando otra cosa. Podría reclamarnos el Señor Jesús, ¿no? Podría hacernos ver claramente el Señor Jesús nuestra falta de fe. Así que ojalá, bueno, esta doble bofetada del día de hoy, pues nos sirva, hagamos conciencia del asunto, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No solo a los que me conviene, no solo a los que pueden aflojar la billetera, no solo, no. Es que le vamos a predicarle a todos. Bueno, les invito a hacer oración. Señor del amor verdadero, pon tu luz en nuestras sombras, pon tu paz en nuestras luchas, pon tu voz en nuestros ruidos. Pon armonía en nuestras diferencias, pon sentido en nuestras preguntas, pon ternura en nuestros juicios y limpieza en cada proyecto. Pon dignidad en nuestra mirada y libertad en nuestras certidumbres. Pon tu aliento en el bregar cotidiano y tu amistad en nuestros contrastes. Pon, Señor, tu verdad en nuestras dudas. Ponnos, Señor, contigo cuando buscamos tu evangelio para este mundo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz sábado de la octava de Pascua. Terminamos esta semana, pero la octava todavía hay que terminarla el día de mañana. Así que feliz domingo de la Divina Misericordia para todos también.